Bien, vamos a ver algunas relaciones entre una función y sus derivadas. En particular nos concentremos un poquito entre f y f'. A ver, ¿en qué punto no existiría la derivada? Acá, ¿verdad? Porque tenemos un punto anguloso. Entonces, si yo quiero trazar el gráfico de la derivada, en ese punto no tiene que tener imagen. No existe f'. Bien. Después, voy a pintar de verde donde f crece. Donde f crece. Ahí y después aquí. Si yo hiciera rectas tangentes en esos puntos donde f crece. Intentaron ser rectas tangentes. Esas rectas tangentes, ¿cómo son las pendientes? Las rectas tangentes tienen pendiente positiva. En cualquier punto donde yo haga, en cualquier punto donde f crezca, la pendiente de la recta tangente es positiva. Y si me hubiera concentrado en la parte donde f decrece y hubiera hecho rectas tangentes, ¿cómo son esas rectas? Tienen pendiente negativa. Entonces, eso significa que la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, va a ser negativa. O sea, será positiva en la parte donde f crezca y negativa en la parte donde f decrezca. Entonces dijimos, positiva donde crece, vamos acá hasta acá que crecía la función, f' tiene que ser positiva. Y después de nuevo acá, f' tiene que ser positiva porque f crece. ¿Está bien? Positiva, o sea que tiene que estar arriba del eje X, ¿verdad? Y en la parte donde decrece la función, f' es negativa. Además, a ver, ¿dónde es cero la derivada? Aquí la derivada vale 0, acá vale 0, porque si yo hago una recta tangente, la recta tangente es horizontal, entonces eso van a ser raíces de la derivada, ¿sí? Esos puntos. Raíces de la derivada. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Tiene que ser positiva la función, pero positiva puede ser de muchas formas, o sea, por ejemplo, fijémonos qué pasa con las pendientes de las rectas tangentes. ¿Cómo son las rectas tangentes hasta que llego a ese punto donde la derivada vale 0? Se están haciendo cada vez menos inclinaditas. Las rectas son menos inclinadas. Rectas más acostadas, digamos, más acostadas. Eso significa que f' decrece. Después, si sigo mirando, se empiezan a hacer más paraditas, más inclinadas, hasta más o menos por acá, que de nuevo empiezan a ser más acostaditas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Que hasta aquí las rectas se hacían, f' decrece, después se hacían más inclinaditas, f' crece, y después volvía a decrecer. Pero siempre era positiva, o sea, a ver, si f' decrece, llega a ser 0, vuelve a crecer y después empieza a decrecer de nuevo hasta que vuelve a ser 0. Aquí, que era 0 la derivada.
¿Qué pasa con las rectas tangentes en esta parte donde f decrece? Las rectas tangentes tienen pendiente negativa, o sea que f' tiene que ser negativa. ¿Está bien? ¿Y cómo son las pendientes? Se van haciendo cada vez más inclinadas, ¿sí? Más inclinaditas. Entonces, va bajando, porque son números cada vez más negativos. Dijimos que no existía la derivada en esta raya amarilla. Y después, las pendientes de las rectas tangentes son positivas. Y fíjense que esto es, si yo hiciera una recta tangente, esto es una recta, queda medio recta el dibujito. O sea que si hiciera una recta tangente, en cada puntito de aquí, siempre es igual su pendiente, ¿sí? Siempre es la misma. Entonces, eso se va a ver que f' va a ser positiva y siempre la misma, ¿sí? En la parte, si f es así, y yo hago rectas tangentes, en cualquier puntito que la haga, va a ser la misma recta, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que f' es siempre la misma en este cachito. ¿Está bien? Y es positiva, porque la pendiente de las rectas tangentes es positiva. A ver, pasando un poquito en limpio. ¿Sí? ¿Y existe la derivada? Entonces f' es positiva. Si f decrece y existe la derivada, entonces f' es negativa. Lo que estoy diciendo es que el signo de f' me dice si f crece o decrece. ¿Está bien? Y lo del crecimiento o decrecimiento de f', crecimiento o decrecimiento, ahora estoy hablando de f', crecimiento y decrecimiento de f', ¿qué me dice de f? Fijémonos acá, la función ¿cómo es en este pedacito? Cóncava hacia abajo. Después, cóncava hacia arriba. Vuelve a ser cóncava hacia abajo. Y bueno, sigue siendo cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el crecimiento y decrecimiento de f' lo que me da es la concavidad de f, ¿sí? Porque el crecimiento o decrecimiento de f' está relacionado con el signo de la derivada de f', o sea, el signo de f segunda. Y nosotros sabíamos que el signo de f segunda me hablaba sobre la concavidad de la función. Tenemos ahora el gráfico de f'. Si tengo el gráfico de f' y me preguntan, ahora no sé nada, yo tengo el gráfico solamente de f'. Y me preguntan cuándo f crece, ¿qué tengo que fijarme de f'? F crece si f' es positiva, ¿está bien? O sea, cuando está arriba del eje X. Entonces, ¿cuándo queda por arriba del eje X? De menos infinito hasta 0, sin tomar el 0, y de 1 parece, hasta más infinito. Y si me preguntan cuándo f crece, f crece si f' es negativa, y f' es negativa es en el intervalito 0, 1. ¿Sí? ¿Dónde hay máximos y mínimos y puntos críticos? A ver, puntos críticos de f. Son puntos del dominio de la función donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. ¿Dónde es 0 la derivada?
aquí, en el 0 y en 1 no existe. A ver, entonces, en menos 1, en x igual a menos 1, la derivada es 0, en x igual a 0, la derivada es 0, y no existe f' en el 1. ¿Está bien? Esos son los 3 puntos críticos. Menos 1, 0 y x igual a 1. Puntos donde la derivada vale 0 o no existe. Esos son los candidatos a máximos o mínimos. ¿Por qué digo candidatos? Porque, por ejemplo, en x igual a menos 1, ¿cambia de signo f' alrededor del 1, del menos 1? No, porque f' es siempre positiva. Entonces, si f' es positiva, f es creciente. Que de hecho yo lo veía porque tengo el gráfico ahí de f, que la función siempre crecía. Pero bueno, ustedes a partir del gráfico de f', como vemos que no cambia de signo, puedo decir que ahí no hay extremo. En 0 sí, porque f' pasa de ser positiva a ser negativa. Si f' pasa de positiva a negativa, ¿qué hace la función? Pasa de crecer a decrecer. Entonces, ¿qué va a haber en 0? En x igual a 0 va a haber un máximo relativo. Y en x igual a 1, fíjense que f' no existe, o sea que es un candidato a extremo. Y pasa de ser negativa a ser positiva. De ser negativa, o sea, la función decrece y después crece. Entonces, en x igual a 1 hay un mínimo relativo. ¿Está bien? Con respecto al crecimiento y decrecimiento de la función f', crecimiento y decrecimiento de f', fijémonos, acá la función f' decrece, después decrece aquí también. ¿Qué significa? Que si yo sacara la derivada segunda, o si era rectas tangentes aquí, como f' decrece, estas rectas tangentes van a tener pendiente negativa. O sea que la derivada segunda va a ser negativa. Si la derivada segunda es negativa, ¿qué sabemos de la función? Que la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Que es lo que veía en el gráfico original.